Ezequiel 47, ahora sí, ya voy a hablar propiamente dicho del capítulo. No sé si voy a terminar de hablarlo de todo, ¿no? Pero hasta donde lleguemos, lleguemos. Ese río que brota, porque dice, me llevó, da una serie de medidas muy específicas, que es llamativo también eso, ¿no? Empieza a describir las medidas de la casa, del lugar. En realidad la casa es el templo de Dios. De eso no duden. En la Reina y Valera está traducida como la casa, pero si buscan otras versiones, el resto lo tradujo como corresponde. Y es el templo. Eran las medidas del templo, ¿sí? Y de ese templo fluía este río. Y acá viene el punto principal. Ese río, que es el río que produce la sanidad en las naciones, ¿sí? Hoy vemos una enfermedad en todas las naciones. Hay una enfermedad. Están enfermos. Y ese río produce una sanidad en las naciones. Y empezó a fluir. Fluía en una dirección, decía, iban a meter una serie que es llamativamente, muy llamativo como lo describe con tanta perfección. Norte, oeste, hacia el lado, inclinó, medidas. Pero ese río no es otra cosa que lo que venimos hablando hasta ahora, el Espíritu Santo. Es el fluir del Espíritu Santo sobre las naciones. Y este capítulo enseña al cristiano a vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo aprender a vivir una vida en el Espíritu? Y poder ser útil, ¿sí?, para el Espíritu Santo y para sanidad de otros. Nosotros queremos ser útiles para Dios, queremos llevar sanidad, en la conversión de los corazones, ¿sí? Bueno, ese río es un río que brota para sanidad de las naciones. En Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sabemos que el Antiguo Testamento, más cuando son capítulos como estos, proféticos, ¿sí? Esas profecías fueron para cumplirse en aquel momento. Dijimos, más de 2500 años atrás, se cumplieron, Dios restauró Israel y ya sabemos cómo terminó la historia. Sin embargo, esas profecías permanecen vigentes hasta el día de hoy. Y aparte, los símbolos que nosotros vemos nos representan algo a nosotros hoy en día como una verdad espiritual. Por ejemplo, cuando se refiere al templo, cuando se habla del templo, y acá date una serie de descripciones perfectas, el templo en este caso se refiere hace referencia al templo de Jesucristo, es decir, de la persona de Jesús. Jesús es lo real, y esto que vemos en el capítulo 47 es la sombra de lo que es Jesucristo. ¿En qué sentido lo digo? Para que me entiendas. Iba caminando Jesús en un momento y se paró frente al templo que estaba ahí, el templo del momento, que era justamente nada más que otro modificado, era diferente, más viejo. Y dijo, en 3 días destruiré este templo y lo reconstruiré de nuevo. Y todos se agarraban la cabeza los que estaban ahí, porque si podías tocarle cualquier cosa menos el templo, el judío. Más que lo dijo en medio de los rabinos, en medio de todos los que estaban por ahí. Y Jesús no se refería a ese templo físico, porque ya sabemos perfectamente que Dios no habita en templos, ¿sí?, hechos por manos humanas. Jesús estaba refiriendo a su propio cuerpo, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y él dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Como nosotros tenemos a Jesucristo dentro nuestro, ese río, ese mismo río, comienza a fluir, tal cual como lo describe Ezequiel 47, el templo y el río, Jesucristo y el río de agua viva para las naciones. Por eso es permanente la profecía, por eso se cumple hasta el día de hoy, porque Jesucristo dijo, reafirmando que esta profecía continuaría, dijo, el que cree en mí, lo dejó en un tiempo a futuro, de que todos los que vayan creyendo en él iban a disfrutar de esta sanidad
de estas aguas. Y este río, en este río, lo más importante para el cristiano, que nadie puede escapar, estamos invitados a sumergirnos. No es a probarlo, no es a tocarlo, no es a recibir esas unciones que te hacen así de tipo como de aceite. Acá estás invitado a sumergirte, a llevar una vida profunda. Por supuesto, va de proceso en proceso, como siempre hablamos, pero la invitación de Dios no sé si puede ser una ordenanza, pero realmente es un llamado que tenemos todos, que no podemos escapar, de buscar la profundidad del espíritu. Y para eso hay 3 pasos, ¿sí? Para llegar a la profundidad. Acá en el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente. Ese varón era un ángel, el que estaba con Ezequiel. Dice, llevando un cordel en su mano. Se ve que el cordel tenía una cierta medida, 1000 codos, y dice que con ese cordel midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Bueno, como dije antes, todo esto es un simbolismo, es algo más allá de la profecía. Nosotros sacamos símbolos que nos demuestran a nosotros una verdad espiritual, una verdad para ponerla práctica en nosotros, para hacerlo práctico, ¿sí? Y los tobillos, lo que nos representa a nosotros el principio, digamos, la base del pie, ¿no? Sería, nos representa el principio de la vida cristiana, en el cual está latente el querer entrar en la profundidad de esas aguas. Recién empezamos. No nombra que hay un principio. Cuando nosotros recién pisamos esas aguas que son de bajo nivel, ¿sí? Tenemos nuestras primeras experiencias con el Espíritu Santo. Sabemos que hay todo un desafío porque cuando alguien se para en la ribera de un río y ve que hay todavía mucho más por alcanzar, más cuando ve las corrientes, hay todo un desafío. Al principio uno dice, pero ¿y cómo va a ser Dios? A veces cuando escuchamos los testimonios tan fuertes acá, uno dice, realmente está en lo profundo de Dios, a veces te hace algo, te mueve algo adentro. Entonces, pero ¿qué pasa? El primer paso es ese. Esos primeros 1000 codos que midió el ángel, dijo, bueno, vos ya entraste, como cristiano ya entraste a caminar en este primer nivel de vida con el Espíritu. Es muy básica, al principio son más las dudas que tenés que los aciertos, ¿sí? Que las cosas que haces bien. A veces no, te queda la duda si fue el Espíritu Santo, o a veces te queda duda si fue tu mente, como hablamos el otro día, y así. Y usted se va y ven, ¿sí? Porque las aguas no son profundas, todavía no está esa experiencia fuerte, todavía no está esa inundación. Estamos hablando de todo un río y apenas en la orilla hay un caudal así chiquito. Imagínense la abundancia de Dios que hay por descubrir después, a medida que caminamos. Aprendemos la relación del Espíritu Santo con la palabra. Esta es la segunda cosa que aprendemos en este nivel. La relación con el Espíritu Santo va paralelo, ¿sí? Es inseparable con el estudio de la palabra de Dios. Las dos cosas en esa etapa están unidas totalmente. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la entrada de la palabra ilumina la mente, dice también. ¿Y quién lo revela eso? ¿Quién te lo muestra? ¿Quién te lo explica? El mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Para ese nivel, la palabra empieza a trabajar en nosotros y empieza a producir cada vez más fe, paralelo a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Son los primeros pasos en la fe, la vida en el Espíritu recién empieza y hay más errores que aciertos. Cuando nosotros empezamos recién el camino del Señor y empezamos a descubrir, fíjense que no estoy hablando de la vida del cristiano, estoy hablando de la vida en el Espíritu. Hay una diferencia. Yo estoy hablando de cómo alcanzar una vida profunda en el Espíritu. Ya se supone que somos cristianos para eso. Entonces, realmente cuando uno empieza, es más común que nos estén corrigiendo
a que nosotros estemos acertando o haciendo las cosas como el Espíritu nos manda a hacer, ¿sí? Pero todo es por etapa y se aprende. Dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dijo Jesús. Es decir, están las dos cosas relacionadas, el espíritu y la vida. ¿Sí? Están relacionadas en esta etapa. Y por último, para este primer nivel, es que a medida que chapoteamos, por decirlo de una manera, que aprendemos a caminar en ese primer, que nuestros pies por primera vez tocan esas aguas, ¿sí? Que ya nos vamos aclimatando, que vamos entendiendo un poquito todo lo que nos falta, pero lo sentimos agradable, nos gusta, queremos más, por eso estamos acá. Eso produce también, como dice en Juan 5:3, una limpieza en nosotros. Por eso el Espíritu Santo puede estar trabajando en nosotros y esa limpieza viene a medida que estudiamos la palabra de Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. A medida que escuchamos la palabra de Dios, nos vamos limpiando. Ese es el primer nivel de limpieza que tenemos, ¿sí? Y es ahí cuando estamos entrando en ese río. Luego viene las rodillas, porque dice que tomó otros 1000 codos más y midió hasta las rodillas. Las rodillas nos hablan con este término, porque quedan los otros dos, pero los voy a dejar con hambre si quieren saberlo del final. Pero no me quiero extender, quiero respetar el horario, ¿sí? Pero lo de las rodillas tiene que ver con la oración y la comunión con Dios. Ahí descubrimos que la oración empieza a ser diferente. Las rodillas es símbolo de oración, en este caso. Puede ser símbolo de otras cosas también, pero vamos a tomarlo como símbolo de oración. Y cuando nosotros pusimos nuestros pies en esa agua con poca profundidad al principio, la oración era de una manera, pero nos animamos a más y fuimos siendo discipulados y aprendiendo a buscar la presencia de Dios, a tratar de escuchar el Espíritu, lo que nos, aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Y resulta que sin darnos cuenta el agua empezó a llegar hasta las rodillas. Y la significancia o el significado de eso es que ya nuestra oración comienza a ser diferente y no oramos como oramos en un principio. Empezamos a orar, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida Rita. Empezamos a orar con una profundidad totalmente diferente. Empezamos a descubrir que la oración tiene poder. Empezamos a descubrir que hablar con Dios no es solamente hablar, no es solamente comunicarnos, sino que hay una relación. Dios estaba buscando una relación con nosotros, relacionarnos, una permanente comunión. Y eso lo descubrimos en este nivel, en el nivel de cuando avanzamos y llega el Señor hasta las rodillas, la medida del ángel. ¿Del ángel? Nuestra oración madura en una relación, ¿sí? Nuestra oración madura en una relación con Dios. Ya no deja ser, no es la misma de antes. Si alguien tiene más de, no sé, más de varios años de cristiano y nota que su relación, comunión, la oración no se profundiza, es porque algo está fallando, hay algo que está trabando. O porque todavía no te animaste a avanzar del primer nivel, porque a muchos les gusta jugar ahí en la ribera. Hay muchas personas que no se animan, le tienen miedo al agua, le tienen miedo a los desafíos. ¿Sí? Aparte el río, es fácil, cuando uno está en el mar ve todo que viene hacia uno, ¿no es cierto? Pero en el río se ve clarito la fortaleza de la corriente. Cuando viene así lo ve pasar y ve las hojas que pasan rápido, una rama gigante que está arrastrada, y realmente capaz que uno pierde el ánimo. Y dice, no, yo estoy cómodo hasta acá, a mí déjame chapotear por acá.
pero ahí está. La profundidad de Dios tiene que tener una relación con el tiempo con que yo estoy con Él, ¿sí? Con el tiempo que yo estoy viviendo con Él. Por eso digo siempre, los años son una forma de poder usar como medida en nuestra vida. No puede ser que hoy en día tantas personas simplemente siguen dependiendo de la oración de otros que se nos hacen, que se le hace a ellos, ¿sí? Y no pudieron descubrir este segundo nivel, del cual estoy hablando yo, en el cual uno tiene esa relación directa con Dios y puede crear su propia relación, su propia intimidad, ¿eh? Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas en uno. Y ya las situaciones adversas las empezamos a ver de otra manera. Los demás puntos los voy a dejar pendientes, ¿eh? Porque no quiero hacerlo largo. Porque en realidad me gustaría expresarlo un poquito más profundo estos dos primeros, ¿sí? Pero ¿saben qué? La relación con el Espíritu Santo no puede ocupar un segundo lugar o un tercer lugar, tiene que estar en nuestro primer lugar. Y nosotros, en este tiempo, somos un remanente en esta situación histórica mundial que está pasando. Tenemos que concientizarnos de que estamos para realizar el cambio o detener lo que haya que detener. Y si no nos pica ese bichito o no escuchamos la voz del Espíritu que nos dice de buscar la profundidad de Dios, ¿sí? No vamos a ser parte de ese remanente, vamos a ser arrastrados. Ezequiel, para terminar, termina diciendo esto, que la responsabilidad no pasó por el pueblo de Israel, sino por cada israelita. Que eso es un mensaje interesante, es algo llamativo, porque la culpa no la echó al pueblo judío, es decir, y Ezequiel hablaba de parte de Dios, que el problema no había sido por el común denominador del pueblo, sino que el pecado tenía nombre y apellido, la rebeldía tenía nombre y apellido, la falta digamos, aquellos que le dieron la espalda a Dios tenían nombre y apellido. Es decir, el pecado era individual y cada uno tenía que responder delante de Dios por eso, ¿sí? Yo creo que si está pasando todas estas cosas a nivel mundial, que ya sabemos que son proféticas, pero no dejo no sé si decir la palabra justa, culparme, ¿no? Pero es porque realmente la iglesia evidentemente menguó, hizo un paso hacia atrás, que también sería otro cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando Cristo vino dice que iba a estar dormida. Dijo Jesús, hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Esta convicción que me dio el Espíritu Santo a mí esta tarde, yo se las transmito a ustedes y que Dios, bueno, ustedes tomen lo bueno, dejen lo que Dios quiere hablarles, ¿eh? No quiero poner ni carga de más ni nada, simplemente estoy compartiendo unos versículos que Dios está hablando a mí y que ya venía hablándome. Por eso la semana pasada dije, me parece que tengo que hablar sobre esto. Y, pero creo que la iglesia está cediendo mucho lugar. Me parece que estamos cediendo mucho lugar. Se cedió mucho lugar durante todo este tiempo y por eso tenemos estas consecuencias. Es hora de tomarnos un poco más dura la verdad, ¿eh? Y creo que, como, ahora hablo como iglesia, ¿no? Para no hablar, bueno, y hablo desde mi lugar. Me siento que estoy en deuda con la intercesión, con la oración, con la predicación, con el hablar, con el sumergirme en lo que tiene el Espíritu para mí. Quiero estar ubicado en el contexto histórico que nos toque pasar, estar bien ubicado. Que cuando venga el Señor me diga, bueno, vos estabas en el remanente. Por más que vino la desgracia, vino la cautividad, vos estabas dentro del remanente. Eso es lo que quiero dejar en esta noche para que reflexionen, ¿sí? Terminamos acá. Vamos a hacer una oración. Yo ahora voy a habilitar los micrófonos. Un segundo.
Vamos a hacer una oración para, si Dios habló a tu corazón, que esta palabra pueda dar fruto. Hay 2 puntos más que quedaron pendientes. Los dejo con hambre, búsquenlo ustedes. Aquellos que ya saben el final, buenísimo, repásenlo. Los finales en Dios siempre son en victoria. No somos una iglesia derrotada. Somos una iglesia que estamos en victoria. Voy a anularte un segundito, Rita, vos. No te me ofendas. Ahí está. Perfecto. Así que, pero estamos en victoria siempre y cuando estemos ubicados en el lugar correcto. Dejemos toda la liviandad de un lado, dejemos todo lo que nos sirve, desechemos todo lo que nos sirve, ¿sí? Y empecemos a meternos en ese río, a profundizar en ese río de Dios que nos tiene preparado para la vida en el Espíritu Santo, y cuando Cristo venga, todos nos encontremos allá y a recibir nuestro galardón, como dice esa promesa del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias, Señor, esta tarde, porque nos has acompañado, Señor, nos has hablado a nuestro corazón, has hablado a través de tu profeta, has hablado, Señor, a través de tu palabra. Señor, que en este tiempo, después de pasar esta pandemia, por lo menos por un tiempo determinado, quién sabe, no sabemos, pero que todo esto no sea simplemente circunstancial. Sobre todo lo que acontece a tu pueblo, a tu iglesia, a nosotros, tiene significado y de relevancia eterna. Que no nos distraigamos con cosas que no sirven, que no tienen sentido. La Babilonia es atractiva. La Babilonia ofrece los placeres, ofrece lo que nos falta en el sentido de lo económico, trata de agradarte, trata de alivianarte, nos vuelve sonsos, nos vuelve opaco, nos opaca, porque es todo el mundo. Pero había un remanente, Señor, dice tu palabra, que fue levantado, fue reavivado y se indignó por lo que veía, se indignó por lo que se practicaba, se indignó por lo que se decía, se indignó no solo por el sistema de ese mundo, el sistema diabólico babilónico, sino por su propio pueblo, por lo que hacían los suyos. Señor, que esa convicción de pecado nos venga a nosotros, Señor, en este tiempo, de arrepentimiento, de humillación, Señor, delante de tu presencia, con temor, porque realmente, si miramos un poco, hemos estado como en un arca, nos has guardado, salvaguardado, Señor, de todo, realmente toda enfermedad. Señor, fuiste fiel con nosotros en este tiempo. Pero tantas otras personas, aún inclusive cristianos, que han perdido quizás su vida, o toda su economía, o han sufrido dolor, han recibido otro trato, Señor. Nosotros te rogamos como iglesia, que te apiades, Señor, que te apiades, que tu mano sea extensiva nuevamente, que levantes profetas diciendo lo que corresponde, aunque no agrade a los oídos, aunque produzca picazón en los oídos, aunque moleste, pero levanta profetas, Señor, que hablen tu palabra verdadera. Señor, apelamos a tu gracia, a tu misericordia y a tu amor. Apelamos, Señor, nos volvemos a ti para alcanzar, Señor, tu gracia. Espíritu Santo, te ruego, así como le dijiste a Ezequiel, que el pueblo de Dios estaba muerto y era simplemente como huesos secos, que esa palabra poderosa en esta tarde reavive, vivifique
al muerto. Vivifique a tu pueblo. Y esos huesos, dice, que Ezequiel vio como empezaron a cobrar vida y fueron recubiertos con carne y músculo, y el Espíritu vino sobre ellos y sopló, y el pueblo volvió a vivir. Levanta, Señor, un pueblo que se sienta dolido por el pecado y atraído por tu presencia. Señor, queremos ser tus hijos, de los que te agrada. En el nombre de Jesús, en esta tarde te doy las gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que están acá. Bendigo a los que no pudieron estar. Gracias por este precioso grupo de hermanos que combaten junto con nosotros. Son perlas de valor, perlas de gran precio. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de ellos, en sus casas, en su corazón. Y prepáranos, Señor, para lo que venga. Prepáranos, Señor, como remanente tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.